Es la tercera prédica que voy a dar sobre el conocimiento de Dios. Nos relata la palabra que un día Jesús estaba en una casa y estaba llena. Unas personas trataron de meter a un paralítico, totalmente paralítico. No podían, tal era la cantidad de gente que estaba ahí. Entonces, como no podían entrar y Jesús estaba hablando, entonces agarraron, decidieron, de alguna manera ellos tenían esperanza y fe de que Jesús podía sanar a este, tal vez para algunos era su pariente, su amigo, su hermano. Entonces agarran y se suben. Agarran o suben. ¿Cómo habrá sido la subida? Tal vez había algunas gradas. Agarraron, lo suben al techo y deciden meterlo a través del techo. Entonces empiezan a levantar el techo, a desarmar. Yo me imagino el dueño cuando empezó a ver de ahí abajo, su techo empezaba a ser desarmado, y Jesús hablando, entonces tal vez no quería intervenir, era tan interesante. Imagino ese momento, lo que estaba compartiendo. Y estos hombres agarran y lo bajan al paralítico. Qué difícil habrá sido, porque era un parapléjico total, no podía moverse. Muy difícil. Agarrarlo, tal vez en una frazada, tratando de que sus brazos no se tranquen. Algunos tal vez habrán bajado primero, se habrán descolgado. Yo imagino que toda la gente ahí, los dueños mirando cómo destruían su casa, y lo bajan al paralítico. Yo estoy seguro que Jesús miraba eso. Estos hombres no se acobardaron al ver que no podían entrar y hacen lo casi imposible para que este paralítico baje, que Jesús lo sane. Y Jesús, lo más interesante que agarra, que todos conocen la historia, dice que los mira a ellos que tenían fe, y mira al paralítico y le dice, podría decirle, eres sanado. Le dice, tus pecados te son perdonados. Estaba lleno de fariseos y todos se preguntan y dicen, ¿quién es este que perdona, que se atribuye para perdonar pecados? ¿Quién es este? No mucho después, en otra población, Jesús llega, lo invitan a almorzar, un fariseo, iba a ser de lo mejor de los fariseos de ese pueblo. Lo invitan a almorzar, Jesús entra, están sentados a la mesa, y de repente una mujer que era muy conocida en ese pueblo de su forma de vida, de mala de vivir, agarra y rompe por donde había entrado. Me imagino que tal vez se escabulló, conocía otra puerta, no dice eso la palabra, de una manera intempestiva se mete hasta donde estaban los hombres, solamente los hombres ahí reunidos. Me imagino también todos estaban escuchando lo que Jesús hablaba, comiendo, y entra esta mujer y antes de que les dé tiempo para reclamar lo que ella estaba haciendo, entra y se pone a besar los pies de Jesús, y con lágrimas de adoración y de aprecio y amor
Señor, dice que caían sus lágrimas, lavaba los pies con sus lágrimas y secaba con sus cabellos. Y era una mujer de mal vivir. A eso dice la palabra, era pecadora. ¡Qué escándalo! En primer lugar, una mujer de mal vivir. En segundo lugar, en la cultura y según ciertos principios de la ley, no podía esta mujer estar ahí donde estaban los varones, puros hombres. Y esta mujer irrumpe y se empieza a adorar y a besarle los pies con tanto aprecio. Y Jesús la mira y le dice: tus pecados te son perdonados. Otra vez, todos los fariseos que estaban ahí se preguntan: ¿quién es este? ¿Quién se cree para perdonar los pecados? ¿Quién es este? Que no muchos días, Jesús, después de haber sanado enfermos y haber ministrado todo el día a miles de personas, se adentran en el mar de Galilea y Jesús estaba exhausto. Estaba exhausto, de cansancio. Qué momento donde nadie le molestaba con sus discípulos. Seguro los discípulos charlaban, conversaban. Y Jesús se echa, se pone a dormir. Y de repente se levanta una tormenta. Que el barquito era como de papel. Empezó a inundarse. Era una tormenta que hombres que estaban acostumbrados al mar, como pescadores, Pedro, Juan, todos ellos eran hombres que pescaban en ese lugar, conocían, así que no debían tenerle miedo, pero aquí se asustan que iban a morir porque se estaba hundiendo el barco en una tormenta impresionante, y dice que Jesús dormía tranquilamente. Se lanzan porque no podían sacar el agua, se estaban hundiendo, y agarran, se lanzan donde Jesús y le despiertan, no para decirle: Jesús, sálvate, sino le dicen: maestro, que perecemos. Y él se levanta y dice que reprende al viento y al mar y les dice: cálmate. Bien, y dice que se calma. Una calma que quedan impresionados sus discípulos y se preguntan también: ¿quién es este? Ellos, que veían milagros todo el tiempo, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedece? No muy lejos de ahí, en el palacio, Herodes había hecho matar, decapitar a Juan, y le habían traído en una bandeja su cabeza y le entregó a la hija de su pareja, voy a llamar porque no estaba casado. Y en el palacio y todas las oficinas del Estado circulaba la gran pregunta, hablaban de Jesús. Y algunos decían: debe ser Juan el Bautista, porque ¿quién puede ser este? O es Elías. Y entre ellos había una charla todo el tiempo hablando de los milagros y las cosas que pasaba y Jesús hacía y decía. Y Herodes escuchaba y decía: no puede ser Juan el Bautista, porque yo mismo le he hecho
cortar la cabeza y he visto su cabeza cortada. Y él se preguntaba, ¿quién es este que había invadido básicamente en la vida de todo Israel? ¿Quién es este? Si seguimos viendo, Jesús sabía todo esto. Sabía que había conmocionado todo lo que era Israel. Había conmocionado. Porque todos estaban preguntándose quién es este, hasta sus propios discípulos. Y él, sabiendo todo esto, les dice y les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? No voy a entrar porque una vez ya he predicado sobre este tema. Justamente creo que es el primer capítulo de este Conociendo a Dios. Y estoy justamente hablando sobre este tema, conociendo a Dios. Y quiero leer un verso, porque muchos hemos nacido básicamente en una cultura católica, la mayoría por lo menos, tal vez hay alguno aquí que ha nacido en una casa de cristianos, pero todos, yo me incluyo, hemos nacido en una cultura católica, que de alguna manera hasta sus festividades nos acercamos a Navidad, ¿no? Que recordamos y algunos hacen hasta adoración de cierta manera sobre Jesús. Pero yo aseguro que el Jesús a quien mucha gente por lo menos dice celebrar, no lo conoce. Y yo pienso que hay muchos cristianos que no lo conocen. Espero que no seas tú que estás acá sentado. No, hermano, pero yo le he entregado mi vida al Señor hace 25 años. Puede ser, pero probablemente no lo conoces. Pablo dice en 2 Corintios 5:16, dice: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? En su versión dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiero hablar de ese Cristo que no es conocerlo por la historia o por lo que te han contado. No es. Pablo dice: ya si ahora a Cristo lo conocimos, humanamente ya no lo conocemos así. ¿Cómo tú lo conoces? Tal vez te imaginas de él que lo pintan en cuadros, algo que es impresionante. Aquí en nuestras, esos templos que hay en los pueblos y los templos acá en la ciudad, si tú vas, siempre lo están pintando a Jesús, ¿no es cierto? Con barbita, con unos ojitos así muy conmovedores. En los museos, los grandes pintores, casi hasta año 1900, todos los grandes pintores de alguna manera trataban de representar a Jesús en la cena o haciendo milagros, todo tratando de, pero no es ese Jesús. Que debemos conocer, sino aquel que era desde la eternidad. Esta es la vida eterna. Habíamos hablado en una prédica anterior sobre el misterio de Dios. Voy a ser breve para recapitular. Que hay un secreto que Dios tenía escondido durante generaciones, que Él mismo en su palabra habla, y Pablo y todos hablan del misterio de Dios que era Jesús.
solamente de ese hombre de figura que lo imaginan muy especial y conmovedor, sino quién es este hombre. ¿Ya? Habíamos hablado que si era Jesús un egocéntrico, sin embargo, siempre que hablaba estaba hablando de él mismo, todo el tiempo. Habíamos hablado de un megalómano, alguien que solo le interesaba a él. Habíamos hablado de cómo todo el tiempo se refería a él y siempre se refería a él y demandaba de sus discípulos y de la gente toda adoración. Y que no era posible uno ser cristiano a medias, que no podía uno seguir a un Jesús y hacer otras cosas. No, que Dios demandaba, que Jesús demandaba una entrega total. Aún encima del amor de nuestros seres más queridos, padre, madre, hermanos, hijos, demandaba y demanda. Que ese Jesús es muy distinto. No es un Jesucito debilito, sino que era alguien que demandaba adoración. Habíamos visto que demandaba que si estábamos dispuestos a morir por él. Las cosas que decían eran de lo más que ningún hombre ha hablado como él y demanda como él. Aún se mencionaba que era antes que Abraham. Hemos visto también que él va a buscar al mundo, que él era la vida, la vida. No eran términos simplemente interesantes para llamar la atención. La gente misma decía que jamás hombre alguno había hablado como él. Hemos visto que sus milagros eran simplemente continuación de lo que él predicaba y que toda la divinidad estaba vaciada en él. Y que cuando hablaba refiriéndose a él era simplemente para que veamos al Padre, a la divinidad en él. Y que él fue totalmente humilde. Ahora vamos a entrar a ver, vámonos a Colosenses, capítulo 1, versos 15, desde la segunda parte, al verso 17. Ahora vamos a ver a Jesucristo. Porque hemos visto antes esa prédica que les hablé, hablamos de Jesucristo y la divinidad y Dios. Ahora vamos a hablar sobre Jesucristo y la creación. Conocerlo a Él es vida eterna. Él mismo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es ese conocimiento de información simplemente, sino es un conocimiento profundo. Yo quiero ahora de alguna manera escarbar algo sobre este tema de Jesucristo y la creación. Y dice así, en este capítulo 15, en la segunda parte dice, Él es el primogénito de toda creación. De toda la creación. ¿Qué quiere decir? Permítanme un poquito que hagamos un estudio, así que les voy a pedir su concentración. Primogénito realmente se le dice a una persona cuando ha nacido el primero hijo de una familia. Este es mi primogénito. Si es varón, ya. ¿Cómo puede él ser? Él ha sido primogénito. Revisando un poco lo que piensan los comentaristas, muchos
se refiere a que ha nacido como de Dios de una manera en el cielo, sino dicen, lo que están refiriéndose acá es sobre la autoridad de rango, es el primogénito, el primero. Hay otra tendencia, como dice el credo de Nicea, que fue por el año 300, dice, porque en ese tiempo, hermanos, uno de los conflictos más grandes era que estaba entrando el gnosticismo. El gnosticismo básicamente atacaba la divinidad de Cristo. Muchos de ellos decían que simplemente Jesucristo no había muerto, sino había sido un espíritu, algo así, que se había presentado, había estado y después se fue. Ahora, una de las cosas más atacadas es la divinidad de Jesucristo. Principalmente está de moda donde muestran a un Jesucristo que era un mujeriego, ¿no? Sacan hasta algunos evangelios apócrifos, por ahí hacen aparecer. Es decir, hasta ha habido alguna película sobre varias películas sobre este tema. Entonces sigue atacando lo que es la personalidad de Jesucristo. Todavía ellos se están preguntando quién es este y quieren dar una interpretación. Tal vez es Juan el Bautista, ahora tal vez están diciendo, oh, tal vez él era un mujeriego, otro. Y van haciendo interpretaciones, están atacando la persona de Dios. En este credo, en ese tiempo, cuando se reunieron para tratar de evitar este ataque, en una de las partes de ese credo dice así: somos, Señor Jesús, somos hijos de Dios, dice, creemos en, voy a saltar algunas partes, solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Me gusta mucho. Engendrado, no creado. Mi pensamiento, y esto es algo personal, ¿por qué es primogénito? Porque Dios irrumpió y por el Espíritu Santo concibió María. Pero cuando estaba siendo concebido, no solamente estaba siendo concebido como un hombre que es hombre, que fue hombre, sino que estaba siendo concebido dentro de la eternidad, porque desde esa vez para siempre Jesús también es hombre. Imagínense, él al tomar la decisión de ser hombre quedaba para siempre hombre. Antes era el verbo. Si ustedes ven en Juan, dice el verbo, pero después dice el unigénito, el primogénito. Después vamos a aclarar este tema, pero yo lo que veo es que Jesús, cuando habla de primogénito, no solamente el primero de toda la creación, sino que Él irrumpe el eterno en la vida humana y nace como hombre. Ahora bien, cuando vino como hombre, Él era el único ser humano, divino y humano. 100% humano y 100% divino. ¿Cómo es eso? No lo sé. Escuchen, 100% humano, 100% divino. Pero era el único. En ese tiempo fue unigénito, el único. Después de la resurrección, ya era primogénito porque tenía muchos hermanos. Y somos nosotros. ¿Qué les parece?
Juan 12:24, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Antes, cuando estuvo en la tierra, era unigénito, el único. Cuando resucitó, era el primogénito entre muchos hermanos. Y esos muchos somos nosotros. Pasaremos a Colosenses 1:16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí empezamos, hermanos, a entrar a descubrir a un Jesús eterno como Dios. No solamente conocerlo con ojos humanos y cada Navidad festejar y hacer villancicos y algunos ya ni se dan cuenta de eso, más esperan en el Papá Noel que Jesús, lo que sea, no importa, y en algún momento hace un día hacen una celebración de su muerte y otro día de su resurrección y así, y cada año se vuelve la misma historia. No estoy hablando solamente de esa parte humana, estoy hablando del Dios eterno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Ya estamos entrando a un Jesús no limitado, sino ilimitado, conociendo al Eterno en Él. Por eso se preguntaban: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que hasta el mar y los vientos le escuchan? ¿Quién es este que a los reyes como Herodes los conmocionó? ¿Quién es este? Tenemos que entender y ver a ese que estaba vaciado como Jesucristo. ¿Quién es este? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él. Este término "en Él" está hablando de algo siempre celestial. Cuando va a hablar el griego sobre algo celestial, se refiere a esta preposición "en Él", allá, en Él. Estamos hablando del Eterno. Y ese es al que nos conviene conocerlo. Porque si no conocemos a este Eterno en este hombre, que era este hombre, nos vamos a quedar en historia. Vamos a pintarlo con ojos claritos, con una barba fina, con una mirada conmovedora y nada más. Es importante conocerlo a este Dios, porque al no conocerlo concebimos ideas erradas y las ideas traen consecuencias. Escuchen, las ideas traen consecuencias. A ver, repitamos todos. Las ideas traen consecuencias. Todos fuerte. Las ideas traen consecuencias. No es creer cualquier cosa. Yo creo en esto, a mí me parece, me han contado. No. Tenemos que tener el conocimiento correcto, porque
No estoy hablando de política. Estoy hablando de conocer quién es la verdad, verdaderamente quién es este. Cada persona actúa de acuerdo a lo que cree. Si tienes ideas equivocadas, vas a actuar así. No sé si acá la anterior vez hablaba de cómo, por ejemplo, en la India antes, hace no hace mucho, cuando se moría el esposo, agarraban a la mujer, la ponían en una pira junto con el esposo, y ella viva y le encendían fuego, porque decían que así se va con él. ¿Por qué creían eso? Ahora creen muchas cosas. Vean, nuestra nación está llena de creencias y actúan de acuerdo a lo que creen. No hace mucho festejaban las ñatitas, esas calaveras que les rinden culto. Alguien, David decía que había visto ahí en la curva de la autopista, rinden culto al diablo. Y actúan de acuerdo a lo que creen. Los cristianos actúan de acuerdo a lo que creen. Si estás andando mal, es porque crees algo está mal en tu fe. No conoces al Dios Todopoderoso. Es necesario creer adecuadamente. Y muchos enseñan. El mundo se está moviendo en un escepticismo, un materialismo feroz. Yo les digo, ahí les han pasado una hojita sobre el asunto del aborto. Yo les voy a decir que esa ley que quieren sacar y han sacado en otros países y sobre otros temas es de acuerdo a lo que el hombre cree. Porque sus creencias los están llevando a eso. Dicen simplemente el feto en la vientre de la madre es todavía materia, no es vida. No hace mucho, hace unos días, murió Mandela, ¿no es cierto? La gente, hasta en el Face, algún cristiano le rendía culto por ahí, también, no sé. Pero algo que me llamó la atención, su nombre es Thamsanqa Yanchi, no sé cómo se pronuncia esto, vamos a llamarle Thamsanqa. Él mismo se llama a sí mismo, dice la prensa, campeón lenguaje de signos. Se sitúa, si lo ve la foto de Obama o hablando en ese evento cuando estaban celebrando su memoria del finado, vamos a llamarle. Este hombre, mientras hablaban los presidentes y las autoridades, hacía unos signos, dice. Uno, yo dije, pues está interpretando para los sordos y los mudos. Pero otros que conocen el lenguaje empezaron a reclamar que cuando hacía sus signos no estaba diciendo nada, no estaba usando el lenguaje. Cuando la agarraron, le dijeron, ¿quién es ese? ¿Quién es eso? Lo agarraron y le dijeron, ¿qué te ha pasado? Es que me vino un ataque de paranoia. Yo digo, ¿paranoia? ¿Qué tiene que ver? Yo les voy a decir, lo que pasa, este hombre simplemente era un falso traductor. Yo veo a todos los científicos que tratan de interpretar la creación. Algunos dicen, el Big Bang. Otro, como otro Darwin, dijo, qué sé yo, el asunto de la evolución. No son más, hasta peores que este falso traductor. Están tratando de interpretar lo que ni tienen ni idea. Aún contra la propia razón y lógica dan sus teorías. Si uno se pone a pensar verdaderamente, le vas a decir que son las cosas más tontas que hay, en las que fundamentan
son como estos intérpretes. Simplemente son fraudulentos y falsos. Son los profetas, llamaríamos falsos del Antiguo Testamento. No son más. Pueden vestir de toga, pueden vestir lo que sea, tener PhD, pero no son más que falsos y fraudulentos. ¿Y saben qué? Un día van a dar cuenta a Dios. Si tú ves el National Geographic y ahora están donde y agarran y te dicen hace 10 mil millones de años esto fue. ¿Tú has estado ahí? Yo le pregunté, ¿tú sabes? No, es que las pruebas del carbono. Por ejemplo, lo que ahorita está pasando en muchas naciones, por ejemplo, el asunto de la homosexualidad. Yo les voy a decir que no es otra cosa que fruto de la incredulidad del hombre, que no quiere creer en Génesis capítulo 1, 2. En el capítulo 1, o sea, ni siquiera ahí. No entra ni siquiera al verso 1, en el principio de Dios. Sí. Es así. ¿Por qué? Porque han borrado a Dios, al Creador, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra, y dice que Dios los hizo varón y hembra. Sin embargo, el hombre saca, ya en Alemania han dictado que todo niño que nazca no le van a poner sexo. ¿De qué sexo es? Prepárense. Prepárense lo que va a venir de aquí a unos años. Unisex. Están yendo contra la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10 al 27. Dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Por eso Dios los entregó a los deseos de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El desconocer a Dios desde Génesis, hermanos, trae hasta la perversión y degeneración. No es creer en cualquier cosa, no es ser liviano en nuestra fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que dice? Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Hasta les dan cobertura en el periódico para que saquen sus macanas. Es una perversión. Hermanos, ese tipo de pensamiento entra por falta de reconocer la palabra de Dios, el principio de Dios, varón y hembra. Solamente el hombre, cuando empieza a anular, empieza a pensar que puede haber uno venir del mono, la evolución, que tal vez un polvo se convirtió en una ameba, y después una ameba en una pulga, y después de una pulga en un moscardón
lagarto, después en un cocodrilo, y después se volvió mono, y después de un mono se fue desarrollando. Primero era un mono de alguna clase, y después llegó a ser un orangután, y de repente ahí se empezó a convertir y fue un hombre. Así, hermanos, ¿qué puedes esperar? Las ideas que uno cree tienen consecuencias. No es nomás decir, tú crees a Dios como tú quieras, yo voy a creer a mi manera. No es. Continúa igualmente, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. A esos hombres a veces les dan cobertura. A veces manejan dinero, como el que se murió en la Argentina, un Ford. Yo no puedo creer, tan varonil a veces en sus músculos. Basta mirarse en el espejo para decir, ¿qué es? Sin embargo, no mira en el espejo, dale la ceguera. Por eso digo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Jesús dijo eso, que ni siquiera pueden verse quiénes son. Cuando estamos hablando de estas cosas, hermanos, de conocer a Dios, es algo serio. Iglesia, la Biblia debe ser creída que aceptada. Es lo más razonable que he visto la Biblia en todas esas teorías. Basta que el hombre anule el primer verso de la Biblia donde tácitamente dice, en el principio Dios. Tú sacas solo eso y se cae todo. Cuando el hombre dice, no, en el principio el Big Bang, en el principio aquello, en el principio Cocapa, en el principio Viracocha, en el principio lo que sea, quitas de ahí eso y trae consecuencias sobre las personas que creen. Trae consecuencias. Juan capítulo 1 al 3 dice claramente, en el principio era el verbo. Estamos hablando de él, y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. En el principio él estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Por eso él tiene preeminencia, primogénito, no solo el primero, sino que se hizo hombre. Es nuestro creador. Estaba antes. ¿Y qué cosas? Pablo empieza a desglosar este término, todas las cosas. ¿Qué cosas? Y dice, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Pero no solo eso. Y continúa diciendo, visibles e invisibles. Ahora, hermanos, acá es importante, si nos vamos dando cuenta, no es solamente creer cualquier cosa. Está de moda esas películas de los temas invisibles. Halloween no hace mucho fue. Están hablando las películas, Harry Potter, ¿no es cierto? Los cuadros hablan como tuvieran vida, y aparecen monstruos de aquí y allá. Y toda clase de... está lleno de cosas invisibles. ¿Cuántas personas creen esas cosas? ¿Por qué no creer
demonios. Este Jesús de quien hablamos era aquel que relata Marcos 1:24. ¿Y qué decían los demonios? ¿Por qué te entrometes? Dice que gritaban con nosotros: Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta los demonios reconocían. ¿Por qué nos vamos a perder en mitos, en leyendas, sino en la realidad que es la palabra de Dios? Y termina Pablo en verso 16 y dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está diciendo todo lo ha hecho Él, quien es Señor. No es alguien que los demonios están haciendo travesuras, que están con su chicote persiguiéndole. Ay, no, hermano. Él es Señor hoy día en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Visible o invisible. Aún dentro de la iglesia hay conceptos equivocados sobre estas huestes espirituales de maldad. Yo he sido uno que estaba equivocado. Le reprendía: Satanás. ¿De quién estaba hablando? Satanás, te ato. Satanás, te desato. Ay, te vuelvo a atar. Te vuelvo a desatar. Y no pasa nada. ¿Dónde está el atado y el desatado? ¿Saben por qué? Porque no conocen todavía que Él tiene dominio sobre todo. Hermano, muéstrame. ¿Qué es lo que está diciendo en 2 Corintios? ¿Qué es lo que está diciendo Efesios? Léanlo, hermanos, con calma, con calma. Y van a entender lo que les estoy diciendo. Miren lo que dice después de en el capítulo 1, verso 16, en el capítulo 2, 13 al 15, aquí Pablo da claramente, enfáticamente lo que ha pasado con todo. Dice: ya ustedes, dice, estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y escuchen, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice? Triunfando públicamente. Hijo de Dios, ¿crees que Dios triunfó en la cruz? Cuando estamos reprendiendo, atando y desatando y hacemos cosas en iglesias, hermanos, en algunas iglesias me han contado que le permiten entrar a cada persona, le dan su bolsita para que se haga autoliberación, vomitando ahí, perdón en el término. Y son iglesias a veces grandes. No quiero atacarlos a estos hermanos, pero estoy atacando la mentira. No hay conocimiento de quién es nuestro Cristo. Él triunfó. Amén. Amén. Uy, mi hermano. Él triunfó. Él triunfó. Él dice triunfando, dice, y despojando, está quitándoles todas sus armaduras, sus macanas,
triunfando en las ciudades grandes. Allá en Europa, uno de los lugares que más te hacen visitar en esas ciudades se llaman sus arcos de triunfo. Tienen sus arcos grandes, llenos de trabajo. Y ahí, si tú te acercas a ver esos tallados hermosos, está mostrando a sus héroes venciendo a sus enemigos. ¿Y saben qué hacían? Cuando algún rey, un emperador, un general, después de derrotar a sus enemigos, volvía. Y dice la palabra, nos relata, la historia, que toda la gente salía a recibir a su triunfador, a su héroe, y salían y hacían gran juicio, y salían y gritaban, y le tiraban flores, y le daban honores, y este personaje le entraba en su caballo triunfante, y la gente hacía gran fiesta, y detrás, al final, venían los presos derrotados. Cuando Pablo está hablando, triunfando, está hablando de un Cristo así. ¿Qué te parece, hermano? Triunfando sobre ellos. Esa marcha triunfal está hablando Pablo diciendo, este Cristo, ¿a quién? Creador de todas las cosas, cuando fue a la cruz, lo despojó públicamente, clavó todos los decretos que estaban contra nosotros, y dice que despojó a estos principados espirituales, triunfando sobre ellos en la cruz. Como es cristianos, ¿a qué hemos venido esta mañana? A celebrar aquí. ¿Ah? ¿Ah? ¿A quién? Cristo. Cristo. Y algunos parece que no se andan hablando. Están así. ¿Qué pasaría si Bolivia saldría por lo menos para ir al mundial? Yo escucho desde mi casa, ¿ustedes también o no? Cohetes, ¡pum! Y salen de sus carros, golpeando sus bocinas, y gritan y hacen un bullicio, qué sé yo, hasta en la calle, a veces hasta las 2, 3 de la mañana, y si saliera campeón. En el mundial, lo cual, no sé, algunos necesitarían mucha imaginación. ¿Qué pasaría? Verían a los cristianos, sacarían algunos sus autos, hasta bailarían, darían vueltas. ¿Saben qué? Pablo, cuando está hablando y triunfó sobre ellos en la cruz, está hablando de esta victoria. ¿Cómo es, hermano? ¿Quién es? Y no está diciendo que no va a haber problemas, pero aún sobre los problemas, Dios tiene control. Está diciendo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Para el mundo, los eventos tristes son la ira de Dios. Para los cristianos, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Cuando Job estaba triste, lo que la desgracia, se habían muerto sus hijos, le habían robado los camellos, las ovejas, se le había caído la casa, tenía una enfermedad de arriba abajo, y Dios se le revela y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Yo le haría esa pregunta a todos aquellos que respaldan la evolución. Le diría: ¿dónde estabas tú? Solamente esa pregunta. Cuando Dios estaba haciendo el universo, ¿dónde estabas? Y se atreven a hablar de miles de millones de años atrás. Eso sí que es osadía. Eso sí que es. Házmelo saber. Él estaba, dice en Juan 1:2, en el principio con Dios. Jesús mismo dijo, Jesús les dijo: les aseguro que mucho antes que naciera Abraham, ya existía yo. Él ha sido el único que puede decir dónde está el origen de las cosas. Él es el único. Y dice la palabra: todas las cosas en Él subsisten. En Hebreos 1:3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. En Él todo haya razón de la existencia. Él mantiene a todo en existencia. Él está sentado en el trono. Él es sobre todo hoy día. Él es el soberano. En Él todo haya razón. Voy a pedirles que nos paremos. Cuando se hundió el Titanic, invitaron a un predicador a ir a Irlanda, donde había sido construido este Titanic, para que hablara a una congregación donde habían participado por lo menos 16 de estos técnicos que habían construido, habían muerto. Así que el pueblo estaba conmocionado, triste, la gente lloraba, estaban realmente quebrantados. Habían anunciado antes, cuando construyeron, dijeron: este barco es insumergible, nadie lo hunde. Estaban las viudas ahí. Y el domingo, el dolor estaba todavía latente. Toda esa gente en la congregación se llenó de gente, lloraba. Y este predicador empezó a hablar de el barco insumergible, pero no empezó a hablar del Titanic. ¿Saben de qué habló? Del barco, del barquito aquel en el mar de Galilea, cuando él estaba durmiendo. Los discípulos creían que se iba a hundir, pero ahí estaba el Dios Todopoderoso y que no se iba a hundir nunca, porque Él estaba ahí. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres estar en el barquito con Jesús, que parece que se va a hundir, pero no se puede hundir? ¿O prefieres estar en el Titanic? ¿Quién es este? Que hasta el mar
y el viento le oye. ¿Quién es este? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Que los demonios están haciendo travesuras? ¿O Él los ha exhibido públicamente venciéndolos en la cruz? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Dios que tú crees? ¿Cuál es barco más seguro? ¿El que estaba en Galilea o el Titanic? No hace mucho se hundió ese barco ahí italiano, gigante, una belleza de pisos, 1,000, 3,000 personas ahí. ¿O prefieres el barquito de Galilea, donde está Jesús? Porque está ahí. ¿Quién es el Dios que tú crees? Vamos a orar. Señor, te alabamos. Te alabamos. Señor, tú conoces dónde está nuestra confianza. Tal vez en la tecnología, en la sabiduría humana. Pero Señor, nosotros hemos escogido confiar en ti, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, no nos apoyamos en ningún hombre. Tú eres nuestra salvación. Toda nuestra salvación está en ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres mi Dios. ¿Qué tal si le dices, Jesús, tú eres mi Dios? Dile, Jesús, tú eres mi Dios. Tú eres mi único Dios. Mi vida y todo lo que soy está en tus manos, Señor. Tú eres el único, no hay en otro que haya salvación, que haya salud, que haya rescate, que haya alguna esperanza sino en ti, Señor. Porque tú eres el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos